Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. 15 años después, un papa vuelve a visitar España. León XIV inicia este fin de semana una gira histórica por nuestro país, con paradas en Madrid, Canarias y Cataluña. En la capital ya ultiman los preparativos para unos actos que movilizarán a miles de fieles y a más de 15.000 agentes en uno de los mayores despliegues de seguridad de los últimos años. En nuestra web pueden consultar un mapa interactivo con todos los detalles del recorrido papal. En el plano internacional aumenta la tensión en el este de Europa. Un dron naval ha explotado en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro. Bruselas señala directamente a Rusia y habla de una amenaza para la frontera oriental de la Unión Europea. En paralelo, cazas franceses han interceptado 11 aeronaves rusas en el Báltico durante la última semana. Y en un movimiento inédito desde el inicio de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha enviado una carta abierta a Vladimir Putin en la que propone una reunión cara a cara y se muestra dispuesto a pactar un alto el fuego completo. Y volviendo aquí, a España, Pedro Sánchez asegura que nunca conoció ni avaló las actuaciones de Leire 10, mientras Santos Cerdán niega cualquier implicación en la supuesta trama del caso Leire. Y en deportes, Vicente del Bosque asesorará a Enrique Riquelme si finalmente opta a la presidencia del Real Madrid. Las elecciones son este domingo. Vamos con la actualidad del día. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso el jueves una reunión cara a cara con Vladimir Putin en una carta abierta al líder ruso en la que afirmó estar dispuesto a un alto el fuego total. La carta supone una de las pocas ocasiones en las que Zelensky se ha dirigido directamente a Putin desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022 y la primera vez que envía una carta directamente al líder ruso. Zelensky comenzó la carta diciendo que cuando Vladimir Putin llegó al poder hace más de 26 años, mucha gente en Ucrania le veía con buenos ojos, pero eso ya es cosa del pasado. Según el presidente ucraniano, ahora la abrumadora mayoría de los ucranianos ve con buenos ojos que nuestros drones de largo alcance visitaran la inauguración de su foro en San Petersburgo, recorriendo una distancia de más de 1.000 kilómetros. Ahora la decisión es suya. Basta ya de guerra, escribió Zelensky, proponiendo un diálogo directo y reuniones entre Moscú y Kiev. No es la primera vez que Zelensky, quien cree que solo las conversaciones cara a cara darán lugar a un acuerdo sobre el territorio, ha pedido una reunión con Putin. Pero esta vez la oficina presidencial ucraniana confirmó que la carta se envió a Moscú y se compartió con los socios de Kiev, incluidos los Estados Unidos. En respuesta a la carta, el Kremlin declaró el jueves por la tarde que Zelensky es bienvenido a reunirse con Putin en Moscú en cualquier momento. Una coalición de 9 Estados miembros de la UE, además de Islandia y Noruega, está intensificando la presión para endurecer las condiciones de visado para los turistas rusos a medida que se acercan las vacaciones de verano. La iniciativa fue impulsada por Suecia con el apoyo de Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia. Lo que quiero conseguir está muy claro. Quiero que no haya más escapadas de fin de semana para ir de compras. Quiero que no haya más viajes de lujo a Europa mientras los ucranianos mueren en el campo de batalla. Los 11 países firmaron una carta conjunta en la que se destaca la aplicación desigual de las directrices de la Comisión Europea sobre la tramitación de las solicitudes de visado de los ciudadanos rusos. Los signatarios argumentan que esta fragmentación debilita la influencia de la UE y envía mensajes contradictorios sobre la determinación del bloque frente a Rusia. La carta también advierte de que esa desigual concesión de visados para los turistas rusos puede suponer un riesgo para la seguridad en todo el espacio Schengen. Estos 11 países instan a las instituciones de la UE a introducir nuevas restricciones vinculantes en materia de visados y a supervisar la aplicación efectiva de las directrices existentes. Se han celebrado vigilias espontáneas en las principales ciudades de Rusia en memoria de Alexei Navalny, por el 50 aniversario del nacimiento del líder de la oposición rusa, fallecido en una colonia penitenciaria. En Moscú, decenas de personas, entre ellas los padres de Alexei, depositaron flores en su tumba. También estuvieron los padres de su amigo Ilya Yashin. Hoy es un día para recordar a Alexei porque hoy habría cumplido 50 años. Pero como sabéis, lo mataron el 16 de febrero de 2024. La policía realizó controles aleatorios a los asistentes, pero no hubo detenciones. Se anunciaron y se celebraron actos en las principales ciudades rusas y también en ciudades de todo el mundo. Siento una gran energía que emana de Alexei.
Realmente es el tipo de personas que animaba a la gente, unía a la gente, la ayudaba y la apoyaba. Y todo el mundo lo entiende perfectamente y por eso vienen a recordarlo. Hoy he venido aquí para honrar la memoria de un hombre en el 50 aniversario de su nacimiento. Por desgracia, desde hace 2 años y medio ya no está físicamente con nosotros, pero una persona sigue viva mientras esté en su recuerdo y sus hazañas. Alexei Navalny fue uno de los oponentes más abiertos del presidente Putin. Falleció el 16 de febrero de 2024 en la colonia penal número 3. Más tarde se descubrió que el político había sido envenenado con epibatidina, una sustancia altamente tóxica. Desde Montenegro, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió que se simplificaran las normas de ampliación de la Unión Europea, eliminando la necesidad de unanimidad en cada etapa del proceso. Creo que no es necesario que haya unanimidad para abrir capítulos y grupos. Solo necesitamos dicha unanimidad para cerrar capítulos y disolver grupos. Grecia y Bulgaria han vetado en repetidas ocasiones la solicitud de adhesión de Macedonia del Norte a la Unión Europea, debido a disputas relacionadas con cuestiones constitucionales y derechos de las minorías. El ex primer ministro húngaro Viktor Orbán utilizaba habitualmente su derecho de veto para bloquear la integración de Ucrania a la Unión Europea. Costa también sugirió más periodos transitorios en la adhesión de los países candidatos para hacer el proceso más eficiente. Aprendimos del anterior proceso de ampliación que siempre adoptamos cláusulas transitorias en políticas como la agricultura y la libre circulación. Y ahora, dado que estamos hablando de una ampliación muy compleja, quizá también necesitemos cláusulas transitorias sobre cuestiones institucionales. Los líderes de la Unión Europea y los Balcanes occidentales se reúnen este viernes en Tivat, Montenegro. La elección del lugar es muy simbólica, ya que Montenegro podría convertirse en el 28º Estado miembro de la Unión Europea el año que viene. El primer ministro británico Keir Starmer ha acusado a Elon Musk de intentar fomentar la división en torno al asesinato del adolescente Henry Novak en Reino Unido. Esto se produce tras una serie de publicaciones de Musk en su red social X sobre el asesinato, muchas de las cuales han utilizado temas y argumentos de extrema derecha. También tenemos que reafirmar quiénes somos como país porque Elon Musk ha estado interfiriendo en nuestra política en los últimos días, intentando fomentar la división. Eso no es lo que somos en Gran Bretaña. Aquí somos gente razonable y tolerante. Y cuando nos enfrentamos a un caso terrible como el de Henry Novak, reaccionamos con calma como ha hecho su familia. Cuando se trata de imágenes repugnantes en Grok, nos enfrentamos a Grok y luchamos porque eso es lo que somos como país. Novak fue apuñalado cuando regresaba a casa tras una noche de fiesta en diciembre por Bikram Diwa, un hombre sikh que fue declarado culpable de su asesinato el mes pasado. El incidente atrajo una enorme atención pública después de que se supiera que Diwa había mentido a la policía que acudió al lugar de los hechos, afirmando que había sido víctima de un ataque racista. 2 hombres han sido imputados tras las violentas protestas por el asesinato de Novak, en las que cientos de personas se enfrentaron a la policía. El Parlamento de Eslovenia aprobó el jueves el gobierno de centro-derecha del primer ministro Janez Janša, que ha prometido recortes fiscales, gasto selectivo y una campaña contra la corrupción. Janša, un populista pro-Trump que se ha asegurado un 4º mandato, afirmó que el gabinete representaría a todo el país, con ministros procedentes de diferentes generaciones y de toda Eslovenia. La elección del nuevo gobierno puso fin a un estancamiento político tras las reñidas elecciones de marzo, en las que ningún partido obtuvo la mayoría necesaria para gobernar. El ex primer ministro liberal Robert Golob ganó las elecciones por un estrecho margen, pero no logró formar gobierno. El Partido Democrático Esloveno de Janša, sin embargo, alcanzó un acuerdo de coalición con otros 4 partidos de derecha y con el apoyo del partido antisistema Verdad se aseguró la mayoría parlamentaria. Janša afirmó que Eslovenia se enfrenta a importantes problemas estructurales, citando los elevados impuestos, el creciente déficit presupuestario del Estado y las previsiones económicas negativas de las instituciones internacionales sobre el crecimiento, la inflación y las finanzas públicas.
Los propietarios de un bar que se incendió durante las celebraciones de Año Nuevo en una estación de esquí suiza comparecieron de nuevo ante el tribunal este viernes para ser interrogados. La pareja francesa, formada por Jacques y Jessica Moretti, fue interrogada por los fiscales y los abogados de las partes civiles afectadas por el incendio que causó la muerte de 41 personas, en su mayoría adolescentes. Chaque jour, on vit avec ces conséquences en tant que parents. Cada día vivimos con las consecuencias de esto como padres, hermanos, hermanas, abuelos, tíos y tías. Él necesita respuestas, yo necesito respuestas, todos necesitamos respuestas. Y hoy estoy aquí porque han pasado 5 meses y porque ahora han salido a la luz muchas cosas. Y necesito comprender el estado de ánimo de Jessica y de Jacques Moretti. Maintenant, l'état d'esprit de Jessica et de Jacques Moretti. Los Moretti se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones e incendio. Lo que quieren las familias, por encima de todo, es que los Moretti dejen de echarle la culpa a otros, ya sea el misterioso vendedor de espuma, el escurridizo inspector local o su leal personal. Queremos que reconozcan sus fallos y errores y que asuman la responsabilidad, pues no debemos ser ingenuos, no lo harán, pero al menos que digan la verdad. En total, 14 personas están siendo investigadas penalmente en relación con la catástrofe, entre ellas varios funcionarios locales actuales y antiguos. En una era de sobrecarga informativa en la que casi 9 de cada 10 personas afirman que se cuestionan la fiabilidad de las noticias con las que se encuentran a diario, las publicaciones especializadas siguen gozando de un nivel significativo de confianza por parte del público. Según una encuesta griega de Focusbari, el 78% de los ciudadanos consulta revistas especializadas. Cuando se pierde la confianza en las instituciones, se crea un terreno fértil para la desinformación, los discursos de odio y la influencia extranjera. Por primera vez en nuestro país apoyaremos los costes de los empleadores, la conservación del empleo, los principios éticos y el papel de las mujeres. Son requisitos previos vinculados al funcionamiento de los medios. La segunda área de interés es la Estrategia Nacional para la Educación en Medios. ¿Cómo acercaremos a la generación más joven la riqueza que se esconde tras las revistas, los medios impresos y los periódicos? Los niños crecen con tablets y con la inteligencia artificial, así que no queremos permitir que las grandes plataformas utilicen su salud mental y su desarrollo cerebral como conejillos de indias. La red de puntos de venta se ha reducido en aproximadamente un 40%, mientras que los costes del papel y la impresión han aumentado considerablemente. Las publicaciones especializadas, las revistas del sector y de negocios se mantienen firmes porque tienen su propio público. Son revistas por suscripción. Creemos que la prensa especializada con una información más especializada y con más análisis tendrá una vida útil más larga. Μέσα στον θόρυβο της καθημερινής πληροφόρησης, η ποιότητα συνεχίζει να ξεχωρίζει. En medio del ruido de las noticias diarias, la calidad sigue destacando. El periodismo fiable marca la diferencia para los ciudadanos según las encuestas. Por eso, apoyar a los medios es más importante que nunca. Πιο σημαντική από ποτέ. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Βουλγέρη. Un Boeing 7879 Dreamliner de Lufthansa volcó sobre su morro el jueves en el aeropuerto de Frankfurt. Mientras el avión estaba estacionado, el tren de aterrizaje delantero se rompió repentinamente, lo que provocó que la parte delantera del avión se estrellara contra el suelo. El incidente ocurrió justo antes de que los pasajeros subieran al avión, cuyo vuelo tenía previsto partir hacia Los Ángeles. Sin embargo, a bordo se encontraban la tripulación de cabina y el personal de tierra, varios de los cuales resultaron heridos. Actualmente están recibiendo atención médica. El avión era uno de los más nuevos de la flota de largo recorrido de la aerolínea y entró en servicio en febrero. La causa del incidente y el alcance de los daños siguen sin estar claros. Lufthansa afirmó que estaba investigando el incidente junto con las autoridades. Carlos Alcaraz sigue acaparando focos dentro y fuera de la pista. En el Ibiza Tech Forum hemos hablado con Tommy Robredo, uno de los grandes nombres del tenis español, que defiende la necesidad de que el murciano encuentre momentos para desconectar de la presión y disfrutar de su vida personal. El extenista, que llegó a ser número 5 del mundo, reflexiona además sobre su retirada y sobre cómo ha cambiado el deporte de élite. Hablamos con Tommy Robredo sobre la evolución de la tecnología en el tenis y la situación actual de Alcaraz.
¿Cómo es tu experiencia en la evolución de la tecnología? Nosotros cuando empecé yo y viajaba por los torneos, ibas con el entrenador, ibas a comer al restaurante que te apetecía, para saber el jugador que jugabas, cómo jugaba, le preguntabas a un entrenador o a un amigo que había jugado o lo había visto jugar, jugabas el partido y tomabas pasta, tomabas lo que fuera y tirabas. Ahora, pues, la nutrición ha cambiado, pero una barbaridad. O sea, ahora te dicen exactamente lo que tomar, cuándo, el tanto por ciento de hidratos o los gramos o a la hora exacta durante el partido, qué hacer, qué no hacer. Luego vino a ver partidos en vídeo, que eso ya era... podías estudiar al rival viendo algún partido de él, pero es que ahora ya puedes incluso pues tecleas de la persona, ves estadísticas de dónde saca el punto de break, el punto importante, el no sé qué, cómo inicia los partidos, y puedes llegar a tener patrones de juego. ¿Cómo ves el tenis español de aquí a 5 años? Yo creo que tenemos que tener claro que lo que hemos vivido no es normal. Es que eso que pase durante los últimos 15 años con Rafa y ahora los 5 con Alcaraz es una burrada. O sea, lo normal es que esté un año número 1 un suizo, otro año un americano, otro año un alemán, otro año un belga, otro año un español, y que un español no va a estar en 20 años. Ahora ha venido un Jodar que apunta muy arriba, súper arriba. Yo lo vi y me quedé impresionado cuando lo vi en el Godó. Y ya dije, digo, para mí es un chico que no sé lo que tardará, pero que va a estar top 10 o muy cerca o top 5, pero seguro. ¿Qué opinas sobre Alcaraz y la ruptura con su entrenador? ¿Es algo normal? ¿Es algo habitual en el tenis? Personalmente yo te puedo decir, a mí me sabe mal que hayan roto, porque tengo una gran relación con Juan Carlos y me hacía especial cariño, ¿no? El hecho de verle que toda su trayectoria, todo su talento, toda su grandeza, porque Juan Carlos ha sido un número del mundo espectacular, que se lo pueda transmitir a Carlos, pues para mí era perfecto, ¿no? Que lo dejen, obviamente me sabe muy mal por Juan Carlos y también por Carlos porque les había ido muy bien. Pero al final cada uno toma su camino, ¿no? Y eso no quiere decir que haya que separar las amistades o lo que sea, simplemente pues tú crees que necesitas otra cosa y él ha tomado ese camino, o sea que es respetable. Que tiene 21 años, es un portento, que salga de fiesta algún día, es un ser humano, o sea, tiene que salir, o sea, tiene que pasárselo bien, tiene que tener sus momentos de desconexión. Pues, algunos, cuando yo lo hacía, pues la gente no se daba cuenta, cuando lo hace él igual se da más cuenta porque salen más en las noticias o también a día de hoy las redes sociales que ayudan por un lado y para otro no, pero es necesario que lo haga y tanto, que si faltaría más. Está yendo en un camino bueno, sensacional, o sea... Más allá de los concurridos canales de Venecia, los flamencos están estableciendo su residencia temporal en la laguna, a las afueras de la ciudad. A lo largo de las décadas, este frágil ecosistema ha sufrido profundas alteraciones, sobre todo debido a las exigencias de las actividades portuarias e industriales. Pero los científicos y ecologistas que trabajan para restaurar estos humedales afirman que el fuerte aumento del número de flamencos puede ser una buena señal. In the past 20 years, the number of flamingos in the lagoon has increased very En los últimos 20 años, el número de flamencos en la laguna ha aumentado de forma muy significativa. Especialmente las cifras del año pasado fueron las más altas de la historia. Aún así, debemos tener cuidado cuando afirmamos que hay una tendencia determinada, porque la naturaleza es complicada. Hay tantos factores, algunos que cambian a corto plazo y otros que cambian a largo plazo. Others that are changing on the long term. Todo gracias a un proyecto financiado con el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea para devolver a la vida parte del ecosistema perdido. Where we are now is a Donde estamos ahora es un humedal reconstruido donde se han bombeado sedimentos en esta zona acotada procedentes de las actividades de mantenimiento del puerto y la idea es que se desarrolle como si fuera una marisma natural. Develops the ecological functionality of natural salt marsh. La existencia de flamencos en la laguna ofrece a los visitantes una nueva forma de interpretar la ciudad de los canales a través de su importancia ecológica y no solo histórica y artística. El tapiz de Bayeux está a punto de salir de Francia.
Esta obra maestra medieval, un bordado de hasta 70 metros de largo custodiado en Normandía, representa la conquista normanda de Inglaterra. Sin embargo, esta será la primera vez que los británicos podrán admirarla desde su lado del Canal de la Mancha. La obra se expondrá en el Museo Británico de Londres desde septiembre de 2026 hasta julio de 2027 para conmemorar el milenario de Guillermo el Conquistador. Se cree que su esposa Matilde creó el tapiz durante su campaña militar. Es un acto político, cultural y simbólico. Un acto político ante todo, en un mundo cada vez más fragmentado, que a veces sucumbe a la tentación de encerrarse en sí mismo. Francia sigue fiel a sí misma y opta por la influencia cultural. Elegimos afirmar que las antiguas naciones de Europa están destinadas a enriquecerse mutuamente. Las fibras del tapiz son extremadamente frágiles, por lo que se ha diseñado una caja especial para garantizar el transporte seguro de la obra, ya que cualquier cambio de temperatura y humedad puede provocar desgarros. Algunos se han preguntado y se han preocupado. Todavía se preguntan si teníamos razón en trasladar esta frágil obra tan preciosa y tan insustituible. Esta vigilancia habla del amor por nuestro patrimonio y lo entiendo. Esta es la tercera vez que el tapiz abandona su Normandía natal y la primera que se cede en préstamo a una institución británica. Por supuesto, devolveremos el tapiz después de la exposición sano y salvo, justo a tiempo. Sí, quizás seamos la pérfida Albión, pero no hasta ese punto. Otras obras medievales serán objeto de un intercambio temporal entre Francia y el Reino Unido, entre ellas un juego de ajedrez y los tesoros funerarios hallados en Sutton Hoo, al sudeste de Inglaterra. En el contexto del turismo masivo, ¿qué países europeos se están volviendo más hostiles con los viajeros? El turismo es una enorme fuente de ingresos para muchos países de la UE, pero también se está convirtiendo cada vez más en el motivo de queja para la población local. España, Italia y Francia son los principales países europeos donde la reacción contra el turismo de masas es más fuerte. Así lo indica un nuevo estudio que analizó la intensidad de las protestas, la atención mediática, los tipos de impuestos turísticos y la proporción de visitantes por habitante en 30 países de todo el mundo. España ocupa el primer puesto, ya que las protestas contra el turismo se han extendido a más de 40 ciudades de todo el país, desde Barcelona hasta las Islas Canarias. Por cada residente hay más de 2 turistas que visitan España, lo que ejerce una enorme presión sobre la vivienda y los espacios públicos. Italia ocupa el segundo lugar con protestas en Venecia, Roma, Florencia, Nápoles y Milán. Algunos activistas han saboteado las cajas de llaves que utilizan los propietarios de alquileres a corto plazo. Francia ocupa el cuarto lugar entre los 30 países y el tercero entre los países europeos analizados. Se han producido protestas a nivel nacional en Marsella, Niza y París, junto con un creciente activismo contra los cruceros, lo que refleja una resistencia activa de los residentes tanto en destinos continentales como costeros. Por el contrario, Chipre y Albania son los países más acogedores para los visitantes, sin protestas antiturísticas documentadas y con una presión regulatoria mínima sobre los viajeros. Hola y bienvenidos a theCUBE. Si te topas con estas cuentas de redes sociales, pensarías que las gestionan personas que viven en Escocia. Durante varios meses compartieron fotos de Escocia, publicaciones a favor de la independencia escocesa, así como críticas al gobierno británico. Pero los investigadores descubrieron que decenas de estas cuentas llevaban a cabo una campaña coordinada difundiendo las mismas imágenes y hashtags. Los perfiles pasaron meses ganándose la credibilidad del público local antes de cambiar de discurso cuando la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán se intensificó a finales de febrero. Una vez iniciada la guerra, dieron un giro completo y empezaron a publicar material a favor de Irán sobre ataques iraníes contra enemigos de Irán, como Israel y Arabia Saudí. And other places, I think maybe Saudi Arabia as well. El contenido incluía publicaciones que glorificaban al fallecido Ayatollah Ali Khamenei, así como imágenes generadas por inteligencia artificial que pretendían mostrar la destrucción de bases estadounidenses en Oriente Medio. Los investigadores descubrieron que estas cuentas estaban afiliadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una unidad paramilitar de élite que ha sido acusada de llevar a cabo operaciones de influencia extranjera. Se descubrieron 2 subgrupos de cuentas.
uno de Escocia e Inglaterra y otro de Irlanda e Irlanda del Norte. Perfiles en español que afirmaban tener su sede en Texas, California, Venezuela y Chile llevaron a cabo una operación similar. Muchos de los perfiles afirmaban ser de mujeres, pero en realidad utilizaban imágenes robadas o generadas por inteligencia artificial como engaño. Europol afirma que cerró miles de cuentas afiliadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en 19 países entre febrero y abril. Hasta aquí el informativo de este viernes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Por cierto, este domingo Euronews cubrirá la visita del Papa a Madrid y estará presente en actos como la misa. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán imágenes de la danza de los diablos en Venezuela, un rito de Corpus Christi que tiene siglos de historia y que representa el triunfo del bien contra el mal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. De colorido, como he dicho antes, y ahora en adelante ustedes podrán recibir a Jesús las veces que ustedes han hecho hombre. Y ese Jesús es el que ustedes, queridos niños y niñas, no que me siento en casa, o sea, estoy cómodo, quiero decir.